Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo capítulo del podcast LCD. Esta iniciativa que llevamos a cabo desde la UNED de Lugo, desde el proyecto Lugo Cultura Digital, y que cada día tiene más suscriptores y es algo que nos congratula. Hoy tenemos con nosotros a una persona referente en el muralismo, en el arte urbano de nuestra ciudad de Lugo, como es Manuel Pallín, es Joe33. ¿Cómo estás, Joe? Muy bien, perfectamente. Encantado de estar aquí, la verdad. Nosotros también estamos muy contentos de que estés con nosotros hoy porque nos gustaría obtener respuesta a muchas preguntas que nos inquietan acerca del arte que tenemos cada día más en las calles de nuestra ciudad y de nuestros pueblos, en nuestra provincia. Para empezar, una pregunta muy directa. ¿Qué te motivó a elegir el arte urbano como tu método de expresión artística? A ver, yo vengo de una familia de artistas. Mi madre era profesora de arte y de bellas artes. Mi padre también hacía sus cosas artísticas, también como poemas y demás. Entonces esas líneas en mi casa siempre se movieron de forma fácil, como un día a día, como el que hace un caldo, ¿no? Pues para mí era lo normal que mi madre pintase, mi padre pintase, incluso mi abuelo que también pintase. Entonces para mí eso, tener papeles con colores en la mesa y que no molestasen y que no los apartase, sino que estuviesen ahí de forma constante, era algo normal y habitual. Entonces, en mi proceso normal de la vida siempre he pintado y dibujado de mil maneras, pero sí que hubo un punto de inflexión cuando conocí X películas de movimiento americano underground de graffiti, y eso me hizo conectar con una parte diferente, con una técnica diferente que me llamó mucha atención y me lancé directamente a por ella. A eso iba ahora con la siguiente cuestión. ¿Cuáles consideras que son los hitos clave en tu carrera como artista urbano? Estarán por llegar, espero. A ver, no considero que tenga X o no los valoro como tal, ¿sabes? Siempre pienso a futuro. Yo estoy siempre desde hoy para mañana, no desde hoy para ayer. O sea, que todo lo que hice se valorará más menos, pero yo no lo tengo muy en consideración. Creo que es toda una parte de un proceso y que todavía tengo por llegar. A nivel interno, ¿sabes? De creación. Al final tendré unas obras que gusten más, otras menos, pero yo menosprecio bastante las obras cuando pasan X años, porque como considero que sigo evolucionando, pues al final las veo como un poco más técnicamente incompletas. Ajá. Es una forma muy exigente, ¿no? Sí, de verse, no lo dudes. Bueno, entiendo esa exigencia como un proceso de crecimiento y entiendo también ese crecimiento como la línea artística que se ha seguido en la pintura, en las calles, ¿no? Como esa evolución, ¿no? De ese graffiti que estaba mal visto en las calles, estaba perseguido incluso por el orden, ¿no? Sí. Como calificado como las típicas gamberradas, la típica forma de ensuciar un poquito el entorno, y cómo se ha ido evolucionando, ¿no? hacia un arte urbana mucho más preciada, mucho más bien vista socialmente, y actualmente está llegando a unas cotas de aceptación inusuales. No sé cuál es tu punto de vista, sí. ¿No? Te digo dos cuestiones que en base a lo que me dices, te digo dos cosas en paralelo. La primera es que la gamberrada es una gamberrada, al final, ¿sabes? O sea, tú puedes pintar una cosa muy artística, pero si es un espacio privado, pues es algo que no es legal, entonces es una gamberrada. O sea, eres un artista, pero eres un gamberro. Y hay gente que ni siquiera es el artista y solo un gamberro. Correcto. Porque hace pues unas cosas que, bueno, él igual no considera que está manchando, pero bueno, son cosas que igual están dañando el espacio de otra persona y es normal que otra persona se queje. Yo eso lo entiendo perfectamente. Lo que yo nunca llegué a visualizar es esta expansión tan salvaje con la introducción de muchas personas nuevas, me refiero a nivel global, del mundo del arte más en profundidad, del mundo de la pintura más en profundidad. Entonces ya no es un mundo del graffiti con el spray, sino de muchos mundos que se han cruzado y las administraciones han ido cediendo.
y se ha creado pues un tejido cultural en todo el mundo pues súper amplio, la verdad, y súper rico, ¿sabes? O sea, llega un momento que puede llegar incluso a saturar ahora este boom porque es demasiado, ha salido de la nada y ahora es muchísimo, y me consta que mucha gente le está como invadiendo en su día a día. Hay que tener también un poco de control con todas esas cosas, pero sí que es algo desbordante e interesante. A eso iba la siguiente pregunta que quería deslizar, ¿no? Y tú ahora convives día a día con tus obras en las calles, ¿no? El paso que se ha dado, como bien dices, de las administraciones, ¿no? a ceder sitios donde poder expresaros, donde poder crear una propia identidad cultural que los propios ciudadanos asimilan como suya, ¿no? Como referentes suyos, como gran obras como El Romano, como La Copora, ¿no? Que ven día a día. ¿Qué sientes tú cuando paseas por Lugo, por poner un ejemplo concreto donde estamos, y ves a la gente que pasea y admira vuestras obras? ¿Qué piensas acerca de cómo ellos lo pueden percibir, ¿no? ¿Qué sentimientos te trae esto? Esto me lleva a la primera pregunta que me hiciste, sí, casi, porque te digo que siempre estoy en el presente y en el futuro, ¿sabes? Bajo mi punto de vista, entonces eso ya me quedó atrás. Pero bueno, sí considero en paralelo que esas personas que... Me resulta grato que esa gente lo sienta como suyo, ¿sabes? Porque ese tipo de obras, cuando tienen connotaciones sociales, o sea, muy específicas de una ciudad, ya no son mías, ¿sabes? Al final es algo que trasciende a lo que es mi obra y a lo que es en sí un contrato simplemente, y ha pasado a ser una obra completamente social, ¿sabes? Eso suma tanto para ellos como para nosotros. Es un atractivo cultural para la ciudad, ¿sabes? Y está sumando para ellos. Y ellos se pueden sentir orgullosos de una obra. Yo ya no considero que es mía. Yo cuando la miro, la veo como algo más, pero sí que me gusta ver a la gente que la siente como suya. Es un sentimiento muy curioso, la verdad. Cuando algo que es tuyo ya prácticamente no es tuyo, considero que es prácticamente de ellos, ¿sabes? Sí, al final lo que puedes estar haciendo, uno de tus papeles, es un catalizador de sentimientos, porque... cuando un ciudadano de Lugo, se enfrenta a La Copora y la ve toda magnífica en sus dimensiones. Es suya. Claro, es que es suya. Es suya. Es suya. Y ve sus lazos con la ciudad, con el Es como el que va a ver un partido de fútbol de su equipo favorito. Se deja la piel, ¿entiendes? Al final, todo ese equipo es tuyo, ¿sabes? Y aunque tú sepas que no es tuyo, ni conozcas a muchos de ellos, al final... es tu sentimiento. Y no quiero decir, mucho menos, que mi obra se compare con algo como eso, porque me imagino que tiene mucho más fervor en ciertas líneas que algo tan digamos que minoritario, como por ese tipo de cosas así como artísticas, ¿no? Pero yo noto que a la gente le gusta y que a la gente la hace suya, y eso me parece súper interesante al final, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a una pared en blanco? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo planificas o cómo improvisas una pintura o de estas características? Yo no soy una persona, me tengo que controlar, soy muy impulsivo pictóricamente hablando, ¿sabes? Yo veo, es como una provocación para mí, lo veo y ya me tengo que lanzar y tengo que frenarme como para calcular y luego lanzarme. Casi el 80% de la obra que tengo ejecutada es toda improvisada, ¿sabes? Yo el otro día estaba hablando concretamente con mi padre, que es una persona como muy reflexiva y le gustan mucho estos caminos, ¿no? Entonces estábamos hablando de esto y yo le decía que yo soy el primer sorprendido cuando hago obras en el resultado. Me sorprendo tanto como el que lo está viendo por primera vez, porque yo no concibí esa obra, muchas de ellas en mi cabeza, sino que fueron surgiendo a través de un proceso de fluidez, de concentración, y al final acabó saliendo. Esa es una de mis máximas. Al final me encanta no tenerlo todo atado, tener algunas cuantas ideas y luego que me vaya sorprendiendo a mí mismo. Te dejas sorprender. Me dejo sorprender a mí mismo por dónde estoy llegando, ¿sabes? Si lo tuviera todo... A mí te voy a decir una cosa. Si tuviera que hacer una obra fidedigna a un boceto, en mi caso, yo respeto, cada uno tiene sus mecánicas, sus métodos, etcétera, etcétera, yo me sentiría sumamente aburrido.
porque no aprendería nada en el proceso y me sentiría aburrido. Perdería mucho de la magia que tiene todo esto. Al final yo soy una persona, como te digo, impulsiva, cojo mucha cantidad de agua, con mucha cantidad de pintura, tengo unos parámetros de color, como habíamos hablado previamente, ¿no? que me gustan y que sé que funcionan muy bien, y a partir de ahí juego con los valores, con las escalas, y va surgiendo, y hay cosas que no tenía pensadas, que las incorporo, y hay otras cosas que las voy desechando, y ese es el proceso creativo en sí, rico, in situ. Está muy bien. Y dándole la vuelta a la moneda, en la cara más oscura de la moneda, ¿cómo se maneja la crítica o la falta de comprensión ante un determinado trabajo, una determinada pintura? ¿Y qué estrategias manejas tú para defender ese mensaje, defender ese estilo? Claro. A ver, yo vengo del mundo del graffiti, con lo cual estoy acostumbrado a la crítica desde el minuto uno. ¿Sabes? Para mí la crítica ha convivido conmigo desde toda la vida, ¿sabes? Es algo que me resulta familiar. Yo siempre he ido en contracorriente, ¿sabes? De forma natural. No porque me gustase, sino que de forma natural he buscado una corriente y suelo estar en contracorriente. Entonces, sí, cuando te digo que cuando haces una obra personal, hay una gran diferencia a la gente a lo mejor que pintas en un estudio o pintas para un grupo reducido de gente y puedes tener una crítica que tienes un 30% regular, otro tal, pero son pocas personas, tienes poco de esa noticia y tampoco te enteras. Cuando haces obras más grandes, sí que cuando te hacen una crítica más severa, eso filtra por todas partes, a mí, a cualquiera, ¿sabes? Al final, yo no soy... Por suerte no soy un autómata, ¿sabes? Y no soy un escáner, yo no pinto sistemáticamente. Y yo, o sea, menos que nada, yo soy temperamental. Al final, mi socio se ríe de mí porque él entiende que... yo siempre le digo, este es el plan que llevo hoy. Y me dice, a mí no me lo cuentes. No me lo cuentes porque vas a hacer lo que consideres. Porque yo empiezo a pintar y en base a cómo tenga el día, pues voy cambiando la gráfica. Al final siempre llego al destino, pero con algunos agregados de extra que complemento la obra, ¿no? Me estoy apartando un poco de la línea que me preguntabas. En definitiva, quiero decirte que la crítica filtra a cualquier ser humano, al final. De forma... en mi caso, te puedo decir que si es una crítica... Puedo darle la vuelta a las críticas. Puede ser un elemento motivador para mí, ¿sabes? Me gusta la guerra, me gusta la lucha y si me buscan así, a mí me van a encontrar subiendo escalones. Es una forma de utilizar la línea que te viene en contra para reforzar tu trabajo, ¿no? Para mí es como... Es una estrategia muy interesante. Y digo... No, o sea, no me vas a empujar hacia abajo, me vas a hacer que suba el doble de fuerte. Eso con garantía. Es un buen mensaje, es un buen mensaje, una buena lección. ¿Qué significa para ti el arte urbano como forma de expresión? Esos valores, esas emociones que tú quieres transmitir en tus espacios, ¿cómo podías manifestarlo? A mí me gusta pintar en todos los formatos. Cualquier tipo de técnica. Me encanta el tema digital, eso que se me da francamente bien. Me llevo muy bien con lo digital, con ordenadores y demás, me llevo súper bien y eso que me gusta mucho. Me gusta pintar en todo tipo de formatos, pero concretamente en el arte urbano tienes parámetros que no tienes en un estudio, muy interesantes. ¿Por qué? Porque estás pintando en la calle. En la calle pasa de todo. En la calle pasa gente, la gente opina, los coches pitan, la gente te dice cosas, en la calle llueve, en la calle hace frío, en la calle hace mucho calor. Hay muchas gráficas que están en movimiento en la calle y me parece súper interesante. A mí me encanta pintar en la calle. Puede ser más inspirador pintar en la calle por todos esos estímulos que estar sentado en un estudio tú solo pintando, no me imagino. A mí me pone nervioso. A veces, o sea, a ver, yo soy una persona que me gusta cuando pinto, me gusta concentrarme en bastante. Me concentro, puedo estar 7 horas seguidas sin abrir la boca, foco, como decía Bill Gates, la palabra hiperconcentrado, que es como estar muchas horas sobre lo mismo, al final llega un punto que te desdobles de la realidad y estás completamente metido en un punto, y eso me gusta mucho. Pero en la calle no puedes estar en ese punto, ¿sabes? O sea, es más difícil. Tienes que tener métodos para estar concentrado de verdad, porque si no, tienes que estar acostumbrado a que te
a que los medios, la gente, te interrumpa, te pare, te diga, y tienes que estar preparado para eso, porque estás en la calle y no puedes ser descortés o decirle, bueno, por favor, ahora no me molestes, que estoy aquí pintando, puedes parecer un poco duro. Señor, estoy trabajando. O sea, estoy trabajando. Pero al final la gente cuando te viene a abordar, en el 99% de los casos, son cosas positivas. O sea que si a lo mejor estabas cuestionándote algo, pues a lo mejor una persona sin criterio de arte ni nada, o sí, pero te da un punch de amabilidad, ¿sabes? De gratitud. Y entonces tú conectas con la realidad de una forma agradable y luego vuelves a pintar. O sea, tiene su punto. A mí me gusta. Estoy acostumbrado a pintar en la calle. Siempre he pintado como grafitero en la calle y bueno, estoy muy acostumbrado. Me gusta. Hablando de la calle y hablando del arte, hablando de Joe 33, tenemos que hablar de La Copora. La Copora como esa gran obra, ¿no? Esa obra tan conocida y de la que tanto se ha hablado, ¿no? Se ha hablado muchísimo acerca de esa magnífica pintura por calidad y por dimensiones. Y me gustaría que compartieras con nosotros de dónde sale la inspiración que hay detrás de esta pieza. A ver, es una pieza que tenía ciertos parámetros de libertad, ¿sabes? Porque a nivel histórico hay muchos huecos técnicos en la cultura. Bueno, ahí no me quiero meter en este jardín, pero esa cultura castresa, galaica, no sé, hay muchas formas de definirla, no quiero ser impreciso, pero bueno, los castresos, los habitantes de los castros de esas épocas, pues tenían unas características. Pero hay mucha falta de información al respecto. Entonces yo tuve que documentarme con ayuda del ayuntamiento, de Aurelia Baseiro, de Enrique Alcorta, que es el arqueólogo municipal. Me dieron muchos datos dentro de la información que había para poder construir una imagen de esas características. Pues en cuanto a complementos que tiene ella, tipo de tejido, sin llegar a nivel de texturización, pero cromáticos. Y luego yo les preguntaba y decía, y bueno, ¿y su cara? Porque claro, es un gran enigma. ¿Cómo abordas una cara de época, no? Yo al principio dije, bueno, pues quizá la hago más grotesca, más dura, pero parecía como medio neandertal. Y digo, me he pasado con la gráfica. Y digo, pues igual un poco más guapa, pero demasiado guapa tampoco le gusta a la gente. Entonces ahí sí que me vi en un punto intermedio, brujuleando, en qué rasgo tenía que colocar. Si la coloco muy fea, sí. O si la coloco muy guapa. Y me di cuenta que en cualquiera de los dos casos sí iba a ser criticado, porque si la ponía guapa y exuberante, mal. Si la ponía muy fea y fuera de proporción técnicamente, a la gente tampoco le iba a gustar. Entonces dije, bueno, pues me dijeron ellos, sé libre, decide tú. No hay datos oficiales, entonces tienes que ser tú el que decidas. Va a ser una interpretación, como muchas hay en todos los libros. Los dinosaurios, nadie sabe cómo son los colores de los dinosaurios. Los colores son una aportación artística. No hay el pigmento de ese tejido, de esa piel. Y esto es lo mismo. Al final es una aportación del artista para recrear una época histórica. No hay que darle tampoco muchas más vueltas, pero ha sido un proceso interesante, creativo, ¿sabes? Me gusta. ¿Y cómo recuerdas el proceso del diseño? El proceso del diseño y de la ejecución, ¿no? A nivel técnico. El tiempo que te ha llevado realizar el trabajo, ¿qué notabas la gente, cómo iba empujando, esa impaciencia, venga, queremos ver cómo acaba, ¿no? Porque esto está en el corazón de la ciudad, pegado a la muralla de Lugo, y la gente tendría ganas de tenerla ya. Sí. Para visionarla, ¿no? Sí. ¿Cómo lo recuerdas esos momentos, esa emoción del momento? Sí, la verdad es que fue un proceso diverso, vamos a ser francos, el cual hubo un poco de todo, porque como yo me tomo ciertas libertades a la hora de ejecución, en Bosque lo hice con un estilo como más bien expresionista, quiere decir que al final son, digamos que pinceladas grandes, sin entrar mucho en detalle, que genera como más bien una expresión, más que una interpretación fidedigna de lo que es eso. En cambio, en la cara y en las manos, pues quería que fuera un tema pues un poco más realista. Fui tomando decisiones de interpretación de lo que es el boceto, que es lo que te digo que me gusta. Al final si tengo que hacerlo como
como un robot, lo que hago es plantearlo y empezar como una impresora, y me encanta lo que te digo, que a mi socio le pone nervioso, yo lo entiendo. Lo saludamos desde aquí a tu socio. Lo saludamos desde aquí a mi socio, pero él también sabe que luego al final sé corregir eso hasta llegar a puerto, ¿sabes? Al final me muevo en variables porque decido, bueno, pues esto lo quiero con un estilo de un acabado más impresionista, voy mezclando como parámetros en base a lo que yo considero, en base a cómo estoy pintando, y esa libertad me encanta. Desde la administración me dejaron decidir lo que yo considerase y bueno, así fue. ¿Repetirías la experiencia con otra gran obra en Lugo? Sí. Es que me gusta pintar. Me gusta pintar y... ¿Qué ves en Lugo? ¿Qué sitio ves en Lugo que digas, yo creo que es el momento de que Lugo necesita una obra del tipo de X, ¿no? A ver, yo considero que ya el propio círculo de la muralla, yo le implementaría igual una pieza o dos más, no más tampoco. La administración me consta que tanto desde el patrimonio de la Xunta como en general las administraciones están muy contentas de los resultados, porque es un resultado para un aliciente turístico, un aliciente cultural para la ciudad, ha conseguido X premios, también es un reconocimiento, ha pasado una serie de fronteras y a la gente le gusta. Entonces me consta que quieren completar un poquito más ese cordón en paralelo a lo que es la muralla, y yo encantado. Es que a mí es que me gusta pintar. Sí. Y estaría pintando todo el rato, en cualquier tipo de formato, grande, pequeño. Los grandes tienen otras complejidades porque trabajas con maquinaria pesada, y eso ahí hay muchas cuestiones extra, digamos. Sí. Ya no estás en un soporte tranquilo, estás a 27 metros de altura, a 30, con viento, de esos incertidumbres, son más un sitio más con incertidumbre, digamos, para trabajar. Claro, ¿no? Y sobre todo con incomodidades, te iba a decir, porque la incertidumbre, tú sabes pintar, al final lo vas a llevar a tu sitio. Tu parte de aquí, o sea, de ti para el muro la tienes, pero luego el hecho de trabajar con muchas variables, de una grúa que está mal colocada, que rompe una arqueta, claro. ¿Entiendes? Empiezas a sumar incomodidades que al final ya no estás perdiendo de estar en la obra y estás más pendiente de cosas que no deberías estar pendiente. Pero eso con maquinaria pesada es común, ¿eh? Es común. Hoy en día en Lugo contamos con una gran cantidad de obras. Estamos hablando anteriormente de que estamos como viendo cada vez más un museo a cielo abierto, ¿no? Hay muchos tipos muchos autores y muchos estilos pictóricos distintos, muchas obras de diferente índole. Incluso hay rutas turísticas como un reclamo turístico, ¿no? Sí. Para conocer el arte urbano de nuestra ciudad. Sin duda. Y ¿qué opinas tú acerca del momento actual del arte urbano en Lugo? Y si puedes llegar a compartir de que este momento histórico, este momento pictórico, puede crear una perspectiva en el futuro acerca de que aquí hay un movimiento artístico en este lapso de tiempo, ¿no? Estos años atrás hasta ahora, ¿no? Y que se puede llegar a documentar o a estudiar el caso de Lugo como un movimiento, ¿no? Un movimiento pictórico. Yo considero que al final, al estar metidos en este sistema, igual los que estamos pintando a veces no valoramos esas cosas, pero lo que tú dices se extrapola rápidamente, es fácil de entender que son momentos importantes para la ciudad a nivel cultural, así como hubo generaciones, que no voy a nombrar porque no quiero una comparativa. ¿Por qué? Porque quiero decir que nosotros no somos la generación, no somos, ¿entiendes? No quiero ser presuntuoso, ni muchísimo menos, pero son movimientos culturales, los de ellos, a un nivel increíble, y esto es un movimiento cultural concreto de la ciudad. Antes que nosotros también otros movimientos culturales. A mí me consta, yo me llevo
muy bien con generaciones anteriores de artistas, de otras generaciones, mucho más mayores que yo, con mucha diferencia de edad, y respetan lo que hacemos, les gusta, y al final compartimos esas mismas frustraciones que tenemos los artistas, esos mismos problemas que tenemos los artistas cuando nos enfrentamos a lo que decías tú, a un bloqueo, muro, algo en blanco, que tienes que ir resolviendo, acomodando, nivelando. Es todo un proceso, casi todo... puedes ir más o menos rápido, pero muchos de ellos es un poco generar problemas para luego encontrar una resolución. Entonces sabemos de lo que hablamos entre artistas en toda esa generación de problemas. Entonces me gusta que esa generación anterior también sea mencionada porque están ahí y siguen en activo, y eso es una generación muy interesante. Ahora estamos en una generación también muy rica, un movimiento de arte urbano en Lugo, pues yo creo que muy interesante. Lugo, ciudad muy pequeña, con mucho nivel de artistas, pues con cierto talento, la verdad. Y que ha traspasado barreras y las sigue traspasando. O sea que yo creo que como ciudadano, el ciudadano debería estar orgulloso de... Al igual de que su equipo de fútbol, pues de sus artistas que están ahí haciendo su hueco en el mundo, ¿no? Claro que sí, claro que Dice, sí. ese chaval es lucense, Exacto. ese lo conozco yo, ese chico es de Lugo, lo veo todos los días. Eso es interesante. A mí me gustaría, si veo, ¿no? Es como... sentirte parte, que trascienda. Sí. Al final ya no eres tú, sino lo que tú llevas, y lo que tú llevas es un espíritu de una ciudad, y me parece interesante, y creo que sí que es un momento importante. Un espíritu de su ciudad a través del arte, el arte en sus calles, un arte para compartir, para visualizar y para sentirse identificados y muy orgullosos con el trabajo que estáis haciendo. Así que aquí vamos a despedir este capítulo número 14 de LCD. Gracias, Manu, Joe33, gracias a vosotros por tu compañía. Traerme aquí, por supuesto. Y hasta pronto, seguid haciéndolo también. Claro, muchas gracias.